Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias también a la Comisaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Nezahualcóyotl por la oportunidad de abrir este espacio a la reflexión sobre el tema de salud mental. Ahora mismo, ustedes van a registrar algunos de los cambios que han ocurrido últimamente con relación al tema. En 2022 se produjo la reforma a la Ley General de Salud, en la que se estableció que el tratamiento de los temas de salud mental quedaría vinculado, ligado al tratamiento de las adicciones. Como ustedes saben, había en un cierto, hasta relativamente poco tiempo, teníamos pues un Consejo Nacional de Adicciones, teníamos los centros de integración juvenil. Todo eso, ¿no?, se acaba asimilándose a los servicios de atención psiquiátrica, ¿verdad?, como parte de su función. Y las estructuras, tanto de las instituciones psiquiátricas a nivel hospitalario como los centros a nivel comunitario, los centros comunitarios de salud mental, pasaron a incorporar el tema de adicciones. Entonces vamos a empezar a ver cada vez más de cerca, de manera cada vez más estrecha, ¿verdad?, el tema de salud mental y adicciones como elementos muy adosados entre sí. Algunos podemos tener nuestras reservas, ya sea en la parte profesional o en el caso nuestro, ¿no?, en la parte de seguridad, pero bueno, así está funcionando, ¿no?, a partir, insisto, de la ley, de la reforma de la ley en 2022, este ajuste, ¿no?, este ayornamiento entre los temas de salud mental y de adicciones. Y bueno, tenemos además también una serie de situaciones, por ejemplo, el catálogo de las adicciones, ¿no?, que uno pues está acostumbrado a haber referido, ¿no?, a la adicción a sustancias, desde el tabaco y el alcohol hasta las drogas duras, pero ahora tenemos también en el catálogo de las adicciones que la dopamina que libera el scrolling en el celular, ¿no?, y tantas otras cosas que denominamos como adictivas, ¿no? Y para bien o para mal, entonces el catálogo de lo adictivo se ha ensanchado y por tanto, ¿verdad?, una cierta idea pues de la percepción, de la estimulación, de la motivación y por supuesto de la atención. Y es en ese contexto ahora que tenemos pues, ¿no?, una serie de interrogantes y preguntas que van hacia lo que ocurre en la función policial. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que abordar, ¿no?, con relación a los temas de salud mental, policial y adicciones, ¿no? Y es en ese contexto que, bueno, ya han sido presentados nuestros distinguidos especialistas. Y con base en un cuestionario previamente estructurado por la Comisaría de Seguridad Ciudadana, pues es que vamos a empezar a tener, ¿no?, un juego de temas con relación a esta realidad, ¿no?, porque ya no es solo un tema, ¿no?, es una realidad. Y quiero empezar preguntándole a la doctora Laura Carrera Lugo, ¿verdad?, de qué manera, porque es su tema, además es su tema más fuerte, bueno, tiene muchos temas, pero me parece que es el más fuerte para esta reunión, de qué manera la ausencia de habilidades socioemocionales y la exposición temprana al estrés tóxico incrementan la probabilidad de que una comunidad experimente mayores niveles de violencia. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos y muchas gracias al comisario Vicente Ramírez, por la invitación y por supuesto también al excomisario Jorge Amador por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí. Hemos escuchado por lo que va de este milenio o en los últimos 20, 25 años que la violencia pues es multifactorial. La violencia no viene solamente una parte. De repente podemos pensar que hoy quien está generando la violencia es el crimen organizado o los que están en la calle consumiendo alguna sustancia o alcohol o etcétera. Pero la violencia, hay una parte que tiene que ver, que se va volviendo casi cultura, ¿no? Y por eso
Uno de los problemas que tenemos en México es que no entendemos, a pesar de que lo hemos estado trabajando, como les digo, en los últimos 20 años, que hay un mecanismo multifactorial debajo del ejercicio de la violencia. Y uno de tantos, pero muy importante, es el manejo de las emociones de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y de toda la población. En otros momentos, en este mismo foro, pues he subrayado que las emociones es algo que las traes todo el tiempo. O sea, tú te mueves todo el día, aquí, en lo que sea, desde que abres el ojo hasta que te vas a la cama, con tus propias emociones. Y no aprendemos a manejarlas. Y hay una emoción que nos está cruzando ahorita a toda la sociedad, y una es el miedo. Muchas veces incluso a los mismos policías les podemos preguntar, oye, ¿tú tienes miedo? Y muchos me van a decir, no, yo no tengo miedo. Pues sí, puede decir que no, pero el miedo existe y ese miedo se convierte muchas veces en ira, en resentimiento o hasta un pequeño enfado. Y eso genera, pues obviamente, esa ira se puede transformar en agresión y luego se puede transformar en violencia. Entonces, tenemos muchos años diciendo, subrayando que el tema es la educación socioemocional de las niñas y los niños. Generalmente lo que se dice es que, bueno, es que ya tenemos un psicólogo en la policía, o ya tenemos un psicólogo en la escuela, o ya abrimos un centro de atención donde hay psicólogos. No, esa es una parte y hay un trabajo que se tiene que hacer a lo mejor con el trauma que una persona trae, pero hay otros temas que tienen que ver con tu comportamiento, cómo te comportas durante el día o lo que va afectando tu día y que te va generando comportamientos que no se trabaja y donde están ahí tus emociones. Entonces, la violencia, ¿de qué viene? O sea, ¿de qué viene? Pues viene a lo mejor de un niño que vivió violencia toda su vida y que no se sabe relacionar de otra forma. Un niño o niña que fue abandonada o golpeada. Un niño que vivió en la marginación o no. O un niño donde un padre o una madre nunca lo abrazó y nunca lo besó. Y cuando llegan a la adolescencia, pues sigue el proceso de la violencia en los diferentes ámbitos y esto va creciendo. Subrayo que tenemos muchos años hablando de esto, incluso no quería hablar de adicciones porque no es mi tema, pero también, o sea, cuando uno habla de estos, de violencia o de adicciones, en estos años, en vez de, con todos los temas que hemos ido trabajando, lo que ha ido pasando es que van creciendo. Hay que tomar políticas muy concretas, como lo dijo ahorita el compañero de Chihuahua, políticas muy concretas, muy focalizadas para poder trabajar con los niños, con las niñas, con los maestros, con las maestras, con los padres de familia, hacer verdaderas escuelas de padres, porque muchos de los padres que hoy están ejerciendo violencia con esos niños, con esas niñas, vienen también de hogares donde se vivieron violencia. Entonces, ¿cómo vamos a bajar bien la violencia cuando realmente tengamos esta visión multifactorial y cuando atendamos cada uno de los temas como se debe de tratar? Y por supuesto, el eje fundamental es el trabajo con el mundo emocional de las personas. Hay dos emociones, lo subrayo, que estamos viviendo en el país, que estamos viviendo en los barrios, que es el miedo y la ira. Y esas dos juntas, hermanas, son lo que están generando la violencia en las calles. Muchas gracias, doctora. Un aplauso, por favor. Gracias. Entrando en materia, quisiera yo preguntarle al maestro Miguel Ángel Acuña, ¿qué estrategias educativas o comunitarias han demostrado reducir riesgos de violencia? Y más ustedes, ¿no? Una universidad, ¿verdad? Que es un centro educativo, ¿sí?
Es un centro educativo, ¿verdad?, que tiene relación. Ramón Rivera, perdón. Ramón, es que pues, estamos siendo albergados, ¿no?, en una universidad que tiene una relación muy estrecha con la comunidad, ¿verdad?, que proyecta la trascendencia de la comunidad en Nezahualcóyotl. ¿Qué estrategias educativas o comunitarias han demostrado reducir riesgos de violencia y mejorar la seguridad ciudadana en contextos donde hay ya sea consumo problemático o bien crisis emocionales? Sí. Buenas tardes a todos. El maestro Sobrino decía, ¿qué estrategias? Antes de hablar de una estrategia, nosotros tendríamos que implementar la visión. En este caso, la Universidad de la Sede de Nezahualcóyotl, a través de lo que serían nuestros programas de salud mental, hemos estado implementando esa atención comunitaria y atención individualizada. ¿En qué sentido? Talleres, foros o intervenciones terapéuticas. Nosotros vamos hacia dos líneas principales. Cuando nosotros aprendemos algo desde pequeños, tenemos un proceso de funcionalidad y otro de adaptación. Si como sociedad nosotros hacemos que desde pequeño alguien se adapte, entonces solamente va a responder a esas necesidades sociales impuestas. No los hacemos funcionales, los hacemos altamente adaptativos. Y eso es lo que nos está pasando en estos momentos. Para que la salud mental no, vamos a ponerlo así, no es que siempre tenga un equilibrio, pero que sí tenga un factor común, tiene que haber funcionalidad. Entonces, el pequeño, al adaptarse a algo que la sociedad le pide, pudiera ser no funcional. Y entonces se adapta al celular, se adapta a consumir cosas, se adapta a responder sobre necesidades adultas, no necesidades individuales. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es responder a esa necesidad a través de una nueva educación. ¿Qué sería la educación? No importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto. Si eres funcional y te adaptas a algo que está impuesto, pero a su vez transformas para ti y para los demás en un bienestar, tenemos salud mental individual y salud mental comunitaria. Regreso a esta funcionalidad. Hace rato decían un estrés crónico. ¿Y qué tiene que ver esto cuando perdemos salud mental? ¿Y qué tiene que ver esto cuando somos propensos a tener una adicción? En esta situación de funcionalidad, si yo comienzo con un estrés y se vuelve crónico, no utilizo recursos míos, utilizo recursos externos para funcionar. ¿Qué tipo de recursos? Los que a mí se me ocurran en mi parte lógica: café, alcohol, tabaco y otras sustancias, porque mi parte lógica dice, con esto eres funcional. Pero si no tengo un periodo de adaptación, solamente estoy en esta parte un pequeño tiempo, no me siento bien y entonces empiezo a tener un consumo crónico. Y al tener un consumo crónico de lo que sea, soy propenso a tener una adicción. Y esa adicción me va a llevar a no ser funcional. Entonces, hay dos aspectos sumamente importantes. No es que yo maneje el estrés, no es que tenga una nueva reeducación, es que le enseñe al otro a que en un momento de no adaptación, ¿qué está haciendo por él y la situación funcional de la comunidad? Porque para la profesión que nosotros tenemos, o más bien ustedes tienen, es muy fácil pasar de un estrés crónico a una ansiedad estacionaria. Y el problema de una ansiedad estacionaria, muchos de nosotros decimos sobrepienso. No es cierto, no sobrepiensas, quieres solucionar. Y para poder solucionar, haces algo. Y alguien llega conmigo y me dice, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Oye,
¿por qué estás consumiendo esto? Oye, ¿por qué gritas? Ah, es que esas son mis formas de afrontar situaciones que sí son mías, pero que están respondiendo a una sociedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Reeducando, deconstruyendo realidades. ¿Y hacia dónde nos tenemos que ir? Porque la mayoría de nosotros nos enfocamos a la infancia. No es cierto. Necesitamos reeducarnos en la adultez. Si reeducamos esa parte en la adultez, los niños vienen solitos y les podemos quitar no la adicción, la propensión al consumo de algo. ¿Sí? Muchas gracias. Maestro Miguel Ángel Acuña, como experto en temas de género, análisis de contexto. Como ustedes saben, el análisis de contexto es una función muy importante de los sistemas de atención a víctimas. Pero hacia eso le añadimos, ¿no?, la realidad de la problemática de género, ¿no? Tenemos entonces pues una serie de situaciones o circunstancias que a lo largo de los años, ¿no?, y no por insistir en ellas, se han resuelto, ¿no? Una quizá es precisamente el tema de las masculinidades, ¿no? Cómo vivimos y cómo ejercemos la masculinidad y cómo nos podemos preparar, los masculinos, por supuesto, ¿verdad?, para ensanchar nuestro horizonte de comprensión, de atención y desde luego de mejora en lo que hace precisamente a la equidad y a la igualdad de género, que como todas y todos ustedes sabemos, es una situación o una función transversal de todas las instituciones, ¿no?, y en particular del establecimiento policial. Miguel Ángel. Muchas gracias. Primero que todo me voy a sumar a las palabras del doctor que comentó recientemente acerca de la estrategia y por qué es tan importante el concepto de estrategia, y voy a también mencionar a otro gran doctor que aquí presente, el doctor Frans van der Schweren, que en todos los libros que él ha coordinado en la guía, sobre todo de prevención local, habla de un ciclo de la política, ¿ya? Y el ciclo de política justamente comienza con la visión, como comentaba. Tenemos la visión, el diagnóstico, la estrategia, los ejes estratégicos, los equipos de trabajo, ¿no? Y luego la evaluación y luego retorna a la visión y hablamos de un ciclo, ¿ya? En este ciclo, ¿ya?, que se genera en los distintos mecanismos para gestión de información sobre todo y en las unidades también de análisis de contexto de la cual trabajo, ¿cómo lo estamos desarrollando? Prácticamente el ciclo es describir. Muchas veces nos toca describir, ¿ya?, las políticas que se llevan en prevención local y qué políticas están siendo efectivas y cuáles no, para efectos de específicamente contextualizar, ¿ya? Y para aclarar un poquito esto, ¿no?, que es el análisis de contexto muchas veces que escuchamos. El análisis de contexto es una herramienta metodológica para procesar información, ¿ya? Y partimos de un evento focal y lo vamos a contextualizando a contextos micro, contextos macro y ya integrales y globales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces podemos darle la comprensión a ciertos fenómenos del punto de vista del evento focal con los distintos contextos. Entonces, ¿qué tiene que ver con estas perspectivas? Que las perspectivas, tanto de género, de infancia e interseccional, son propios de los informes de análisis de contexto. Y es ahí donde nosotros relacionamos todos los datos disponibles en fuentes abiertas, con técnicas muy sencillas en fuentes abiertas, no hay para qué profundizar en técnicas ONSINT, no es necesario eso, pero sí en fuentes abiertas complejizamos toda la problemática para dar a comprender que un evento no se va a producir sin un contexto específico que lo promueva, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa premisa muchas veces hacemos estas lecturas en perspectiva de género y también la descripción acerca de la perspectiva de infancia, que es tan importante. Muchas veces cuando analizamos las carpetas de investigación, nosotros estamos realizando un ejercicio innovador desde el punto de vista del procesamiento de datos. Nuestra principal fuente está siendo las carpetas de investigación.
¿ya? Y eso es innovación, porque si bien se ve que se está hablando mucho de la prevención, y eso está bien, pero una fuente de información son las primeras carpetas de investigación. Y procesarlas incluye todos unos procesos metodológicos específicos para procesar esa información, incluyendo mapeos, estudios geoespaciales. En nuestra unidad también hay geógrafos, un especialista también en estudios geoespaciales. Por lo tanto, tratamos de complejizar esto, ¿ya?, para hacer los mapeos y la identificación de datos macro, sobre todo en violencia, incluyendo efectivamente la salud. Porque muchas veces las víctimas que nos encontramos en las carpetas investigativas vienen obviamente de núcleos familiares desintegrados y donde los padres o tutores o responsables son completamente adictos, o sea, tienen problemas de adicción y salud, y sobre todo en salud y en drogodependencias. Entonces, generar una tasa estadística, un indicador, ¿ya?, de la cantidad, sobre todo la cantidad de las personas que rodean a una víctima menor de edad, ¿ya?, es unos datos que estamos procesando. Lamentablemente, esos son indicadores que son en materia de justicia, no lo podemos proyectar, ¿no? Pero sí es una de las formas de desarrollo que estamos teniendo en cuanto a procesos de información en materia de salud mental y cómo lo estamos relacionando acá. Por lo tanto, ¿qué les quiero comentar? Que estos informes de análisis de contextos tienen perspectiva, son bajo metodología mixta. Ya muchas veces hubo DEXPLOS o DITRAC, donde partimos desde una perspectiva teórica y ahí desarrollamos todo el desarrollo del informe. En cuanto a salud mental, lo interesante es esto, que bajo la alerta de género que ha ocurrido en la Ciudad de México, por fin estamos logrando procesar ciertos datos, aunque sea pequeños ciertos datos donde puntualizamos en el mapa, sobre todo en la Ciudad de México, ciertos elementos de violencia de género. Entonces, esos son como desarrollos que estamos innovando, pero son recientes y parte de una iniciativa propia. Lamentablemente no podemos extrapolar los datos porque estamos recién en proceso de gestión de información. Así que comentarles que estas nuevas formas de la unidad de análisis y contexto, ¿ya?, es también un nuevo desarrollo, porque a nivel nacional sí está muy desarrollado esta área, valga la redundancia, en materia de desaparición de personas. ¿Ya? Está completamente sostenido bajo la problemática de la crisis forense y todos sabemos lo que conlleva todo ello, pero sin embargo el análisis de contexto en delitos de trata, en delitos en agravio de niñas, niños y adolescentes, en delitos de feminicidio, transfeminicidio, en delitos de género, en materia de delitos de género en términos generales, aún no está desarrollado. Por lo tanto, es un desafío constante que nosotros estamos desarrollando para generar todo el concepto, el marco conceptual, teórico, y a la misma vez está trabajando en los casos. Este concepto de materia de justicia y sobre todo en salud mental es uno de los indicadores de los informes de análisis de contexto. Está dentro de los contextos macro que nosotros describimos y también de los contextos focales o del evento focal. ¿Ya? Entonces, es muy desafiante el trabajo que estamos realizando. Actualmente, hace 8 meses partimos 5 personas en esta unidad y ahora ya llevamos 36 personas, ¿ya?, pero con la asistencia de trabajadores de servicio social incluso que nos están colaborando, ¿ya?, y también bajo un programa de financiamiento de la Secretaría de la Mujer. Así que es un desafío completamente grande lo que estamos desarrollando, y además comentarles que hay otra complejidad del punto de vista del análisis de contexto, que todavía no se considera como un dictamen pericial. Hay un vacío ahí. Hay un vacío diciendo, bueno, el informe de contexto en materia de justicia, ¿van a ser dictámenes periciales? ¿Van a ser informes periciales? O sea, ¿van a ser informes contextuales? Por lo tanto, es un desafío todavía que se está construyendo para normar este tipo de trabajos, porque sí, sirven para el sector justicia. Hay grandes referentes. Tengo conocimiento de un maestro que el primer informe de análisis y contexto a nivel federal en materia de derechos humanos lo presentó hace 12 años atrás y él tuvo que exponer como testigo experto. Ya no estaba la figura como perito, pero él como testigo experto tuvo que exponer su informe. Y estamos dentro de la misma dinámica actualmente. Entonces, también hay una dificultad para regular, ¿ya?, este tipo de trabajo. Muchas gracias. Y espero que le haya servido
a todos ustedes de alguna manera la comprensión de que es un análisis de contexto en materia de delito de género o interseccionalidad o de infancias, y cómo en materia de salud mental nosotros lo estamos abordando desde la descripción de los contextos macro. Muchas gracias. Ah, 5 minutos. Oiga, me faltan 8 preguntas. Bueno, entonces, después de escuchar tan puntuales comentarios, ¿qué diría la criminología de todo esto? ¿Sí? Entonces le vamos a pedir al doctor Cunjama, por favor, que después de estos testimonios nos ayude a hacer el balance científico, ¿verdad?, criminológico de estas problemáticas exploradas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues igual agradecer la invitación nuevamente a todas las autoridades del municipio por invitarme y tener la oportunidad de estar aquí en esta mesa con nuestras y nuestros compañeros. Bueno, pues en primer momento yo quiero rescatar un eje central que me parece muy importante cuando hablamos sobre la vinculación de adicciones, consumo de drogas ilegales, violencia, delito, transgresión penal en términos generales. Ya se ha estudiado desde hace mucho tiempo que hay una falsa relación entre el consumo, la violencia y principalmente los delitos. Entonces de ahí yo quiero partir hoy esta estrategia que ya nos comentaba inicialmente el doctor sobre los cambios que ha habido a nivel de una política nacional sobre salud mental y adicciones. Nos ha dado como producto una serie de documentos muy importantes que han recolectado información y que nos permiten mirar cómo se está efectuando el consumo y cuáles son las características que éste tiene. En primer momento, siempre se ha considerado que las adicciones están vinculadas con la violencia y el delito, y los datos nos muestran que no es así, y que principalmente la violencia o el tema de seguridad que se relaciona con las drogas no está en su consumo mismo, sino más bien en la criminalización del proceso de tráfico, de producción y de venta de las drogas ilegales. En este sentido, tendríamos que regresar nuevamente a observar cuál es el fundamento que se tiene para la prohibición, la criminalización del consumo y de toda esta cadena, y por el otro lado también mirar que, como bien ya se ha explicado en este panel, que el consumo individual, el consumo pues no es que sea inocuo y que no deba de ser atendido, pero debería de ponerse en el centro como un problema de salud, como ya se tiene, y que habría que investigar un poco más a fondo esta relación que se tiene en razón con los patrones de consumo, es decir, el consumo ocasional, que es prácticamente nulo la vinculación con la violencia y el delito, el patrón de consumo habitual, que tampoco lo tiene muy presente, pero sí el consumo problemático o prácticamente una adicción. Lo que hemos nosotros observado en las investigaciones que he realizado con jóvenes es que, si bien es cierto que el consumo de drogas no está vinculado a la violencia y el delito, lo que sí tenemos es que las personas que ya tienen una situación de transgresión penal y aquellas principalmente que tienen una trayectoria compleja en este vínculo con la violencia y la criminalidad están relacionados de algún tipo con las drogas y con el consumo, ya sea como vendedores, como consumidores o con algún tipo de relación con familiares. Entonces son puntos que habría que observar y tener ya con un poco más de tiempo, diseccionar para generar un análisis con mayor detalle y entonces generar sí una adecuación y un ajuste a la política nacional que se está llevando, que como dije al inicio ha avanzado, tiene puntos muy importantes, pero también por lo menos en el plan anual 2026 que ha generado la CONASAMA no se ve claro cómo se interviene de manera mucho más local y específica en términos de, como dice el compañero, a través del ciclo de la política pública, que trascienda a la capacitación y a la sensibilización
sobre el problema que tiene el consumo de las drogas, sino generar una estructura de acción y de intervención, principalmente con jóvenes en secundarias, que es donde las estadísticas nos muestran que es en donde se concentra el problema de inicio de las adicciones. Y bueno, tenemos desde las primeras infancias y ya la adultez, pero el problema se ubica precisamente en el consumo de inicio en este sector y en este nivel de educación que por supuesto habría que mirar. Bueno, pues no hay mucho tiempo, entonces ya… Pero muy buena síntesis, muchas gracias. Hace un rato nos preguntábamos, bueno, ¿y qué tiene que percibir el policía? ¿Cuáles son esas habilidades perceptuales que debe tener precisamente para identificar esos riesgos de falta o de delito, ¿no? Y es en ese contexto, ¿verdad?, que le preguntamos a Miguel Ángel Garza de INCIDE, ¿cómo se manifiesta en el trabajo policial este impacto de crisis de salud mental y consumo de sustancias, sobre todo en la seguridad ciudadana, y qué retos genera para la intervención? Gracias, maestro. Gracias al jefe Vicente, al jefe Amador y al jefe Castillo por la invitación al equipo de NESA, siempre muy agradecido. Oigan, levante la mano, ¿quién sabe qué es choclaya? Hay bien poquitos o bien hipócritas, pero sí saben qué es. Los cadetes no saben, qué curioso. Qué curioso, porque de eso voy a hablar. Miren, esas son unas palabras que yo conocí en la policía. Es bien rápida la presentación, 5 minutos. Y choclaya quiere decir comida o la ración seca. O sea, que pasen la choclaya es que ya van a pasar la ración seca. Esa palabra es inofensiva. Hay luego otros que le dan otra connotación, pero de esa no voy a hablar. Luego otra palabra es maruca. Esa, levanten la mano, ¿quién sabe? La patrulla, muy bien, esa también es inofensiva y es nomás una forma, que yo sepa, ¿no?, de decirle a la patrulla. Otra, paquetero. A ver, levante la mano, ¿quién? Ni los que trabajaron en Ciudad de México, ¿no? Que los de NESA trabajaron en Ciudad de México. No, acá paquetero, fíjense, cuando dicen en la policía, ese policía es paquetero, es un policía que mete muchas puestas a disposición, que hace muchas detenciones. ¿Quién sabe qué pensaron ustedes? Pero no era eso. Pero esa palabra todavía es más o menos inofensiva. Pero miren, hay otras más feas que puse y la que sigue de aquí para adelante ya son puras feas. Esta es la primera fea, que dice, es policía a las 24 horas. A ver, levante la mano, ¿quién le dijeron así? A los cadetes, no, fíjate qué raro, pero no les dijeron. Entonces, ahí ya empieza la cosa de la salud mental en la policía incluso, porque es policía a las 24 horas, no es cierto, no tendría que ser así. No tendría que ser así porque es una profesión y los profesionales de un trabajo no trabajan las 24 horas, tienen derecho a un horario digno y a dormir y a tener vida sana y a tener vida familiar y a tener amor y a muchas otras cosas. Pero ¿qué les dicen? Usted es fibra. No voy a decir la grosería que sigue después, pero les dicen usted es fibra. Ahora sí, a los cadetes levanten la mano. ¿A quién les dijeron usted es fibra? Sí les dijeron, ¿cómo no? Pero ¿por qué es fibra? Entonces aguanta absolutamente todo, la muerte de un compañero, el suicidio de un compañero, un enfrentamiento, llegar y ver a un niño que acaban de matar. Porque usted es fibra, se aguanta, como los fibra, ¿sí o no? Y esa ya es de las feas, porque eso tampoco es cierto. Tampoco son de acero, tampoco son superhéroes y son personas que tienen sentimientos y que sienten. Esta borrega. Borrega, levante la mano. ¿Quién dijo? ¿A quién se la han dicho? Es así, nadie levanta la mano porque nadie quiere ser borrega en la policía. Y esa es más fea todavía porque hay dos tipos de policía, el borrega
y el policía que no es borrega, ¿no? O sea, el que es fibra. Y puede ser, pero también puede ser que ocasione también daño, porque entonces aquel que se queda como del lado del que es fibra, del que aguanta vara, del que se alinea, no necesariamente es el que trabaja conforme a la legalidad, ¿eh? Eso es lo triste, eso es lo dramático, eso es mentira, eso es una construcción en la policía. Y la última, y viene hasta en las leyes, en los reglamentos, es terrible, porque por necesidades del servicio te quedas sin dormir, y luego sumada con la de las 24 horas, hay que acuartelarlos antes del desfile, que duerman una noche antes en el cuartel porque no vayan a llegar tarde, usen el gorrito ese que se llama acuartelera. O sea, hay toda una serie de palabras que no es menor que se usen en la policía. La policía tiene que dejar de ser eso, tiene que ser una institución moderna, donde se respeten los derechos humanos de las personas y se permita que haya profesionales. Si no, ¿cómo le pides a alguien que después de que le dices eres fibra, no, tú no sientes, eres Superman, usted es fibra, no eres borrega, usted es paquetero? ¿Cómo le dices a esa persona después que sienta, que se ponga a llorar, que se quiebre, que sienta algo por su compañero, por su familia? Las cifras de suicidio en la policía y de violencia familiar en la policía son altísimas. Si estas frases y estas palabras no cambian, la policía no cambia. Gracias. Muy bien. Vamos rápido a la siguiente ronda de preguntas. Bueno, ya finalmente nos hemos acercado al corazón de estos chicos. Bueno, volvamos a poner distancia en estos asuntos. Le pregunto a la doctora Laura Carrera, que además tiene un muy interesante espacio de comunicación psicoemocional, en el que precisamente el papel del policía, en su experiencia como responsable del desarrollo policial, ha estado manejando, y que claro, pues ahora a la luz del contexto, ¿no? Del contexto que estamos viviendo en la actualidad, pues ha ido actualizando. ¿Qué programas neuroeducativos podría implementar usted para fortalecer la resiliencia comunitaria y reducir los factores que deterioran la seguridad ciudadana? Muchas gracias. Y sí, muchas gracias por comentar. Ahí está un canal en YouTube que se llama justamente Ser Policía, y donde tratamos estos temas que está diciendo justamente Miguel, el tema de todo lo que ustedes se enfrentan en el día al día, y hay entrevistas tanto con policías como con expertos, y también intervenciones mías de desarrollo emocional sobre temas específicos que ustedes viven en el día al día. Entonces, ojalá que pudieran entrar a el canal Ser Policía, que está en YouTube. Fíjense, hay tantas investigaciones en los últimos 15 años, en lo que va de este siglo, en los últimos 10, en los últimos 5, sobre la cuestión de la neurociencia, que estoy segura que muchos de ustedes ya les ha caído por ahí un TikTok, un Instagram o en Facebook sobre el tema del desarrollo de la neurociencia y cómo estos estudios pueden ayudar enormemente, no solamente a enfrentar los temas de la violencia, a desarrollo de políticas públicas, sino también al trabajo, al desarrollo policial. Y es fundamental que entremos a temas que ya están ahí, que ya nos está enseñando la ciencia, y que es la neurociencia, como por ejemplo, eso que yo les mencionaba en mi intervención anterior. ¿Qué hace el miedo en tu cuerpo? ¿Cómo vives el miedo? ¿Cómo vives la ira, el enojo, el fastidio? ¿Cómo trabajas lo que ya se dijo Miguel? Eso que te tragaste durante el día, el miedo, ¿cómo lo vas y lo expresas con tus hijas, con tus hijos? ¿En qué momento? Miguel decía, te quitas el uniforme. Cuando te quitas el uniforme, mucha gente sigue con el uniforme puesto, aunque no lo traiga, aunque ya lo tenga colgado en un gancho o en la silla.
sigue con el uniforme puesto y entonces en vez de hablarle a la esposa, a la novia, en un tono cariñoso, parece que la está regañando como estuviera regañando a un ciudadano o le está dando un reporte. O tu hijo que de repente te dice, papá, ya no me hables así, quítate el uniforme. Pues ya no lo traigo puesto, ando en shorts, ando en chanclas, sí, pero me estás gritando o diciendo, hablando como si fueras policía. Entonces hay mucha investigación y una de las cosas que tendríamos que hacer para trabajar con estos temas, pues de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, de la angustia, y luego que nos llevan a aumentar de peso, que nos llevan a comer de más, que nos llevan al consumo de sustancias, al consumo del alcohol, al consumo de drogas, etcétera. Bueno, pues es el trabajo de las emociones. Eso es lo que yo trabajo. Hay un tema que tiene que ver con las competencias emocionales. Una que es si te conoces a ti mismo, cómo reaccionas ante ciertos temas. Uno los ve como naturales, una las ve como naturales, como bueno, es que así soy yo, soy enojón. No, no eres enojón. O yo soy medio triste. No, no eres medio triste. Es que no te conoces y no sabes lo que hace la tristeza en tu cuerpo o lo que hace la violencia en tu cuerpo. Entonces, primera competencia, autoconocimiento, y lo van a encontrar en este canal de YouTube. Segundo, el tema que es clave y es fundamental, la autorregulación. La autorregulación en los policías, la autorregulación en las comunidades. Un niño, una niña nunca le enseñan a calmarse, les enseñan a que sea activo. ¿Por qué está subiendo? Muchos de ustedes están oyendo que ahora hay TDAH, ¿no? El TDAH, que es la hiperactividad, el problema de la hiperactividad, y el déficit de atención, justamente. ¿Por qué? Está aumentando. No es que vengas con un problema aquí adentro del cerebro, hay un problema funcional en el tratamiento, en el desarrollo del niño y en el desarrollo incluso del adolescente, porque muchas veces está explotando en la adolescencia, incluso en la adultez o ya en la juventud. Entonces, esos son los temas que tendríamos que estar viendo hoy en la comunidad, con los padres de familia, con los maestros en las escuelas. ¿Qué tenemos que hacer? Educación socioemocional. Les hablé del autoconocimiento, de la autorregulación. Luego viene cómo me relaciono con la gente. ¿Cómo relaciono con la gente? La autonomía y al final un tema que es fundamental. ¿A qué viniste a este mundo? ¿Cuál es tu sentido? ¿Cuál es tu sentido de trascendencia? ¿Cuál es tu sentido de aportación a la comunidad? Tu sentido de vida, pues. Entonces, tenemos tantas herramientas científicas hoy que no las estamos utilizando. Y hay herramientas muy básicas, fundamentales, que todo mundo, todos los que están aquí, podíamos estar manejando para tener una mejor vida. Gracias. Gracias, pues en beneficio, ¿no?, de la justicia y la intervención. En un minuto, ¿qué política pública integral podría reducir de manera significativa el impacto de salud mental en la seguridad ciudadana? En un minuto. El impacto de la seguridad. El impacto de la salud mental en la seguridad. Bueno, ya lo comentaba Miguel Garza. Toda esta dinámica en la cual un oficio como el que tienen todas y todos ustedes tiene una implicación emocional. Yo siempre he dicho que el policía tiene una ambivalencia muy complicada entre las demandas institucionales y las demandas familiares e individuales. Es importantísimo que no solamente se deba tener una atención psicológica o de canalización de las emociones, como ya en muchos lugares sucede, sino también algo que me parece que es muy problemático y es el respeto a los derechos laborales. Como ya se ha referido en este panel, el oficio, el trabajo, las jornadas que el policía pues tiene que enfrentar el día a día, le tiene prácticamente un menoscabo
en su individualidad emocional, psicológica, por el tratamiento constante con episodios de violencia y con la vulneración de derechos, incluso de niñas, niños, que no es nada fácil estar frente a este tipo de casos y que como seres humanos tenemos una afectación muy importante y que necesitamos generar un sistema de derechos laborales y de derechos de salud socioemocional para poder controlar el daño que genera el propio oficio de ser policía. Las personas que ya tienen mucho tiempo en servicio, que tienen unos 30, 40 años, pues son testigos prácticamente de estas afectaciones que hay, aunque como ustedes todas y todos saben, pues también el propio oficio de ser policía tiene sus encantos y que eso hace que sean llevaderas estos episodios complicados a nivel psicoemocional. Eso es lo que podría decir. Muy bien, pues gracias doctor, gracias a todos los participantes en esta mesa. Finalmente, bueno, hay todavía una agenda de acciones urgentes para proteger a la seguridad ciudadana. El tema de la salud mental que muchas veces pasa inadvertido, y el tema de las adicciones, que ese sí suele presentarse de una manera muy explícita, ¿verdad? Son capítulos muy relevantes que en el marco de nuestra política de salud tenemos que afrontar y resolver, y que sin duda, como señalan nuestros invitados a esta mesa, ¿verdad?, requerirá de un buen diagnóstico, de una apropiada capacitación y de acciones muy puntuales, muy específicas para salir adelante. Muchas gracias por su participación, por su atención, y gracias a este auditorio paciente.